Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor, Javier Zorrilla. El estudio de hoy es titulado Granizo, langostas y oscuridad. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: Y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Éxodo capítulo 9, versículo 35. Amigos, vamos de inmediato a nuestra pregunta para el día de hoy. Lee Éxodo capítulo 9, versículo 13 al capítulo 10, versículo 29 y responde: ¿hasta qué punto consiguen estas plagas que ya mencionamos que el faraón cambie de opinión? En Éxodo 9, 13 al 10, 29, las plagas que Dios envía sobre Egipto incluyen la plaga de las langostas y la plaga de las tinieblas, entre otras. Estas plagas muestran la persistencia de Dios en llamar la atención del faraón para que libere a los israelitas. A pesar de las plagas, el faraón no cambia de opinión de manera definitiva. Por ejemplo, después de la plaga de las langostas, el faraón se arrepiente y promete liberar a los israelitas, pero luego rompe su promesa cuando la plaga cesa, según Éxodo capítulo 10, versículos 16 al 20. Cuando el faraón ve toda la cosecha de Egipto acabada por la plaga de las langostas, se arrepiente y decide dejar ir a los israelitas. Pero inmediatamente esta plaga cesa. Él entonces vuelve atrás y rompe su promesa. Con la plaga de las tinieblas, el faraón también muestra un cambio momentáneo. Incluso para buscar a Moisés y a Aarón, no fueron ellos donde el faraón, sino que él los mandó a buscar. Pero después vuelve a su obstinación y no deja partir a los israelitas, según Éxodo capítulo 10, versículo 24 al 29. Estas plagas logran convencer temporalmente al faraón de liberar a los israelitas, pero no lo inducen a un cambio de corazón duradero. La resistencia y la obstinación del faraón persisten hasta el final, lo que demuestra que las plagas por sí solas no logran que cambie de opinión de manera definitiva, sino que más bien los llevan a un arrepentimiento momentáneo que se torna en obstinación. Amigos, muchas de estas plagas persisten hasta nuestros tiempos, solo que no de la misma forma, y hasta cierto punto hemos aprendido a convivir con ellas. Moscas, mosquitos, piojos, animales rastreros, langostas. Incluso hay lugares donde la plaga de langosta es tan grande que devoran todos los cultivos. Las langostas no se refiere al crustáceo común que muchos hemos conocido. Muchos han creído que cuando la Biblia habla de las langostas se refiere al crustáceo. Pero no puede ser, el crustáceo sí acaba con una cosecha. Son una especie de saltamontes que acaban con la agricultura. Hoy, en algunos lugares, llueve una granizada. Las personas han aprendido a sobrevivir con esto, pero nunca miran el trasfondo de cada una de estas. Recordando la historia pasada cuando el corazón de Faraón se endureció y Dios venció a Faraón y a sus ídolos. Amigos, Nut era la diosa egipcia del cielo y a menudo se la representaba controlando lo que ocurría bajo el cielo y en la tierra. Osiris era el dios de las cosechas y la fertilidad. En la Biblia el granizo se asocia a menudo con el juicio de Dios. Por eso muchas personas entienden que cuando cae granizo es algo malo, porque una granizada era símbolo de los juicios divinos sobre la tierra. Isaías capítulo 28, versículo 2, 17, Ezequiel capítulo 13, versículo 11 al 13, dicen esto: Durante esta plaga, quienes resguardaran sus bienes
En un lugar seguro estarían protegidos, según Éxodo 9, versículos 20 y 21. Todos son ahora puestos a prueba. ¿Creerán a Dios y actuarán en consecuencia o no? Dios anuncia que su propósito al dejar vivir al faraón es que toda la tierra conozca al Señor. Éxodo capítulo 9, versículo 16. El rey de Egipto confiesa ahora que ha pecado, pero más tarde cambia de opinión. El dios egipcio de la tormenta, la guerra y el desorden se llamaba Set. Tanto él como Isis eran además considerados deidades de la agricultura. Shu era el dios de la atmósfera. Serapis personificaba la majestad divina, la fertilidad, la curación y la vida después de la muerte. Ninguno de los ídolos, ninguno de los dioses egipcios podía detener los juicios de Dios, según Éxodo 10, versículo 4 al 20, porque los ídolos no son nada. Los ídolos son creaciones de una simple persona mortal. Pero el Dios del cielo es el Dios creador, el Dios no creado, el Dios poderoso, el Dios que te creó a ti, mi amigo, y me creó a mí. Los siervos del faraón lo instaron a que dejara marchar a Israel, pero él volvió a negarse. Hizo un ofrecimiento que Moisés rechazó con razón, pues las mujeres y los niños son una parte vital e inseparable del culto y de la comunidad de fe. Por último, amigo mío, Ra era la principal deidad egipcia, el dios del sol, mientras que Tut era un dios lunar. Sin embargo, ninguno de ellos eran capaces de proveer luz. El faraón intenta nuevamente negociar, aunque sin éxito. Un periodo de 3 días de oscuridad asoló Egipto, pero había luz donde vivían los israelitas. La separación no podía ser más espectacular que esta. Donde hay luz, está la presencia de Dios. Sin embargo, a pesar de la disciplina divina recibida por la nación, el faraón estaba decidido a luchar y a no cejar en su empeño. Aunque no conocemos sus motivos más profundos, su actitud pudo haberse tornado en cierto punto una cuestión de mero orgullo. No importaba cuán poderosa fuera la evidencia, ni cuán obvio resultara lo que estaba sucediendo. Incluso sus propios sirvientes declararon: ¿hasta cuándo este hombre nos ha de ser un lazo? Deja ir a esos hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No sabes aún que Egipto está destruido? Éxodo capítulo 10, versículo 7 dice esto. Tampoco importaba que la opción correcta estuviera justo delante de él. Tras vacilar un poco, el faraón seguía negándose a rendirse a la voluntad de Dios y a dejar ir al pueblo de Dios. Cuán dramático ejemplo de las palabras: la soberbia precede a la ruina y la altivez de espíritu a la caída. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Amigos, como faraón, hay muchas personas a las cuales Dios les hace un llamado. A ti también te hace un llamado. Ya no es para dejar ir a Israel, más bien es un llamado al arrepentimiento. Muchos ven las manifestaciones del poder de Dios y su gloria y hacen promesas al Señor. Si el Señor me da un hijo, me entregaré a él. Si el Señor me ayuda con mis deudas, me entregaré a él. Si el Señor resuelve mis problemas, me entregaré a él. Si el Señor sana mi enfermedad, sana a mi hijo, yo me entregaré a él. Ese milagro ocurre en muchas vidas, en muchas personas. De igual modo, ocurre como ocurrió con el faraón. Prometió que dejaría ir a Israel si cesaban las plagas. Pero una vez cesaron estas, Faraón se olvidó de sus promesas. Al igual que algunos, cuando Dios responde y realiza los milagros ya descritos, un hijo, sanidad, problemas resueltos, etc., entonces se olvidan de sus promesas. Cuán dolorosa es esta situación, porque con quien están tratando
no es cualquier persona mortal, sino con el creador del universo, el que te creó y te formó a ti. Yo te animo, mi amigo querido, a que cumplas lo que prometes al Señor y sus bendiciones sean sobre ti en gran manera. Amigos, gracias por la sintonía en nuestro espacio del día de hoy. Hemos concluido con nuestro estudio, pidiendo que la paz de Dios sea sobre ti y obre en tu vida con grandes maravillas. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Comparte y suscríbete a nuestro canal.